Hola, que Dios les bendiga. Ahora sí podemos estar una vez más transmitiendo por esta página. El tiempo de Dios es perfecto. Para que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. La última transmisión se me cortó, se me tildó. Así que bueno, espero ahora con la ayuda del Señor que podamos juntos continuar en lo que es 1 de Timoteo capítulo 2. Y allí te animo para que te sumes, abras tu Biblia, para que podamos juntos estudiar de la palabra de nuestro amado Señor. En este día que por la gracia y la misericordia del Señor podemos tener, Dios nos ha regalado por su misericordia, por su amor y por su gran bondad para con nuestras vidas. Les cuento que muchas veces estoy como una hora aquí donde yo transmito la palabra. Cuando quiero hacer un video, estoy una hora así como que transmito y luego no transmito por temor, por nervios, que hasta que bueno, el Señor me pone en mi corazón y Él me dice, soy yo el que te voy a usar, así que ánimo, sigue adelante. Y es cuando por fin decido poner el play ahí para comenzar, ¿verdad? La transmisión. Te invito a que me dejes allí tu comentario, que cómo estás, de dónde eres, para que podamos juntos estudiar hoy la palabra del Señor en Timoteo capítulo 2. Un saludo muy grande a Marisol, que me da la posibilidad, que el privilegio de poder estar en esta página para compartir de la palabra del Señor. La verdad que hoy reflexionaba lo que Dios está haciendo, cómo Él está orando, y no alcanzan palabras para agradecerle primeramente a Dios, cómo Él va acomodando cada cosa, cada momento, y que pueda estar aquí para mí es algo que yo no lo puedo entender y yo no lo puedo comprender. Simplemente decirte que tú también puedes ser una persona usada por Dios, y lo que necesitas es simplemente tener un corazón que desee ser utilizado por Dios. No veo sus comentarios, no me están llegando, pero vamos a comenzar con la palabra porque sé que los videos quedan luego allí guardados. Y vamos a meditar, a estudiar en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Vamos a leer primeramente los 3 primeros versículos, que es que deseo con la ayuda del Señor que podamos juntos estudiar. Y dice así la palabra del Señor. Bueno, primero este libro lo escribe Pablo a un joven llamado Timoteo. A un joven Timoteo, que este joven tenía que ser... iba a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces él se iba a tener que encargar, este joven, de todos los problemas que estaban aconteciendo en esta iglesia allí en Éfeso. Y acá Pablo en el capítulo 2 nos habla sobre la instrucción de la oración. Y dice, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quisiera que juntos podamos hacer una corta oración para que podamos pedir la guía de Dios, el Espíritu, para que podamos compartir en la palabra. Padre amado, Padre que estás en los cielos, Dios eterno, Dios de gracia, de misericordia, gracias por tu palabra, por la Biblia. Gracias, Señor, porque nos permite que la abramos, que la leamos, que la tengamos en nuestras manos. Gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar
para hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por utilizar a este vil barro lleno de falencias, de errores, y muchas veces quebrantando tu corazón, Señor, pero gracias, no lo merezco y tú me pones en este lugar. Te pido, Señor, que tú abras la mente, el corazón de cada persona que va a escuchar tu palabra, que guíes mis labios, me des sabiduría, me des entendimiento también para explicarla, para darle la explicación correcta, la explicación fiel. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo, Erika, que Dios te bendiga grandemente. Jiménez Vargas, también que Dios te bendiga. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Y desde el versículo 1 al 8, allí luego te animo yo que tú lo leas, nos habla sobre la oración. Pero no nos habla de la oración que individualmente nosotros tenemos que hacer como cristianos, sino que nos habla de la oración que debemos hacer en la iglesia. En este caso, Pablo le estaba exhortando a la iglesia de Éfeso que debía corregir su manera de orar en comunión, en unidad, ¿sí? Por eso, y él le dice el primer versículo, el versículo 1. Entonces allí yo te animo que si tienes para anotar, anotes. Punto 1 que vamos a ver, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso para que corrijan su manera, ¿sí?, de orar, su manera de orar. Les va a enseñar, les va a corregir cuál es la verdadera importancia de la oración, ¿sí? Y vamos al versículo 1. Y le dice Pablo acá: exhorto, Timoteo, iglesia de Éfeso, ante todo. Y la palabra exhorto, allí te animo que tú lo anotes, en el griego, significa ruego, aliento, amonesto, animo y exijo. Luego dice ante todo, y ante todo en el griego significa ante cualquier cosa, primeramente importante. Y luego dice a que se hagan. Y esa palabrita o esa frase, que se hagan, significa a que se practiquen, a que se cumplan, a que se lleven a la acción, a que se ejerzan, ¿sí? Entonces ahí quizás tú te preguntas, pero Abigail, entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir esta parte de la Biblia? Esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Iglesia de Éfeso, yo te amonesto, yo te animo, yo te ruego, yo te exijo que ante todo, es decir, ante cualquier cosa que para ti, iglesia, sea importante, ahora esto va a ser lo importante, a que tú hagas, iglesia, a que tú practiques, iglesia, a que tú cumplas, iglesia, lo que yo te estoy diciendo, a que tú lo lleves a la acción, iglesia, lo que yo te voy a decir. ¿Y qué es lo que Pablo deseaba, anhelaba que esta iglesia haga? Rogativas. ¿Me acompañas ahí? Si me ponen amén, si me van siguiendo, o me ponen un sí. Que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y dice ahí, por todos los hombres. No ores únicamente por los que te caen bien. No ores únicamente por aquel que nunca te hace la vida imposible. Ora por todos los hombres. Y sabes, vamos a ver, Pablo deseaba, anhelaba lo mismo que Jesucristo anhelaba y deseaba. Según el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amigo, ¿qué nos está enseñando este texto bíblico, esta riqueza de la palabra? Que lo más importante como cristiano, lo más importante como iglesia que debemos hacer,
Es levantar rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres que están perdidos y que van rumbo a la condenación del infierno. Dios desea, Dios anhela en su corazón que todos los hombres sean salvos. Pero también es cierto y es una gran verdad que solo van a ser salvos aquellos que crean en Jesús y le reciban como su Salvador. Le reciban como su Salvador. Y ahora acá hay una riqueza que yo quiero que tú aprendas junto conmigo lo que la palabra del Señor me ha estado enseñando en estos días. Pablo deseaba que se hagan rogativas. Si bien rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia pueden sonar como sinónimos que puedan significar lo mismo, ¿sabes? Cuando lo estudiamos desde el original nos damos cuenta que tienen diferentes significados y es ahí donde le sacamos la riqueza a la palabra del Señor. Y vamos a ver un poquito lo que significa rogativa. Ahí estoy viendo un poco sus comentarios. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Me da sed hablar un poco, a veces mucho. Así que sí, constantemente estoy allí con el vaso con agua. Bueno, volvamos. Pablo deseaba que sean rogativas. ¿Y ahora qué significa la palabra rogativa? Significa carecer o necesitar algo. Según el contexto, a ver si me acompañas. Según el contexto, dice que debo elevar rogativas por todos los hombres. Y según el versículo 2, también por los reyes, por los gobernantes, por los que están en autoridad. Pero la palabra rogativa significa carecer y necesitar. ¿Qué es lo que todos los hombres, según el contexto, están necesitando? ¿Qué es lo que los reyes o los gobernantes, los que están en eminencia, están necesitando? Ellos necesitan, ellos carecen la salvación, ellos carecen la vida eterna, ellos no tienen a Cristo en su corazón como el dueño y Señor de su vida. Y vamos a aplicar un poquito esto. Amigo, hermano, hermana allí que me acompañas, si nosotros comprendiéramos que cuando oramos en unidad, en comunión, allí en nuestras iglesias, en las reuniones de oración, por la salvación de las almas perdidas, por los reyes, por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, si nosotros entendiéramos el poder de la oración para mover el corazón de Dios, para la salvación de las almas, nunca dejaríamos de estar en comunión con los hermanos intercediendo por todos los hombres. Y todos los hombres son tus familiares inconversos. Son tus hermanos que no conocen al Señor. Son tus padres que quizás no conocen al Señor. Son tus primos que quizás no conocen al Señor. Son tus abuelos que quizás no conocen al Señor. Son las personas que quizás te dañan, pero no conocen al Señor. Son los reyes, los gobernantes. Todos los hombres también pasan a formar parte, que no conocen al Señor. Ellos carecen, tienen una necesidad de algo que tú y yo ya poseemos, a Jesucristo, al Señor. Dios desea, y así como Pablo le exhortaba, le exigía, le animaba, le rogaba a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, a que haga esto, a que haga rogativas. Hoy Dios nos está hablando a nuestro corazón que también lo hagamos. Si estamos fallando como cristianos y hemos dejado de orar por la salvación de las personas, Dios nos está animando para que volvamos a interceder por todas las personas que están yendo rumbo al infierno, que están yendo rumbo a la condenación, a la condenación. También dice acá que se hagan oraciones. Anótalo allí, oraciones. Y la palabra oraciones en el original significa orar fervientemente a Dios
orar fervientemente a Dios con reverencia y adoración. Quizás esta iglesia de Éfeso había perdido el fervor de acercarse a la presencia de Dios a orar fervientemente, comprendiendo delante de quién esta iglesia se estaba acercando cuando oraba. Y esto me lleva a reflexionar en mi corazón, en mi mente. Tengo ese deseo fervoroso cada día o en las reuniones de oración de acercarme a la presencia de Dios para orar fervientemente por las almas que están perdidas, por las almas que van rumbo a la condenación. También tenemos oraciones, peticiones. Y la palabra peticiones significa, estoy transmitiendo, significa, ahí en la mesita que está allá afuera, ahí la dejé. La palabra peticiones, entonces, volviendo, significa intercesión, buscando la presencia de Dios a favor de otros. ¿Sí? Bien, ahora sí. ¿Lo encontraste? Sí. Ahí está. Bien. Volvamos. Entonces, estábamos en peticiones, ¿sí? La palabra de peticiones significa intercesión, buscando la presencia de Dios a favor de otros. Y acá lo que me enseña la palabra era que el deseo de Pablo en su corazón era que los hermanos de Éfeso tuvieran compasión por los perdidos, que ellos pudieran interceder por esas almas que estaban yendo nuevamente a la condenación del infierno, a la condenación eterna. Y también nos dice el versículo 1, peticiones y acciones de gracia, acciones de gracia. ¿Qué significa este pedacito en el original? Que con gratitud debemos acercarnos al trono de Dios. También significa el acto de alabar a Dios por lo que Él ha hecho ya por nosotros, por nuestras vidas. Y vamos a aplicar un poquito esto con la ayuda del Señor. Vamos a aplicarlo. A mí lo que más me tocó en mi corazón en este versículo es que los hermanos de Éfeso, ellos habían olvidado la salvación tan grande que Jesús les había dado. Y haber olvidado quizás esa salvación no los llevaba a interceder, a orar con acciones de gracia, como hemos definido cada palabrita, con rogativas, con peticiones, por las almas que estaban perdidas. Hermano, amigo, hermana, muchas veces nosotros olvidamos la salvación tan grande que Jesús nos ha hecho. Olvidamos de dónde Jesús nos ha sacado y a dónde nos ha puesto. Olvidamos todas las bendiciones espirituales que Él nos ha concedido y Él nos ha regalado. La vida eterna, la justificación, la regeneración. ¿Saben? Y olvidar de eso, olvidar en nuestra mente, en nuestro corazón, nos lleva muchas veces a no orar por esas personas que cuando nosotros las miramos, no vemos almas pecadoras, no vemos almas que están yendo rumbo al infierno. No miramos con ojos de misericordia, no miramos con ojos de amor, no miramos con ojos de ternura. No, nuestra alma, nuestro corazón ya no se compunge, no se conmueve al ver esas almas que están yendo en la condenación del infierno.
Muchas veces vemos las personas pecadoras en su pecado porque son pecadores y están dándole rienda suelta a su pecado. Hacen todo lo que este mundo les ofrece. Y nosotros, en vez de orar por ellos, interceder por ellos, tener misericordia de sus vidas, terminamos juzgando por cómo están caminando. Pero la palabra hoy nos exhorta, es decir, que nos anima, nos corrige y nos dice: no debes juzgar al pecador, porque el pecador está perdido, sino más bien debes orar por ellos para que conozcan a Cristo, sean salvos y tengan una nueva vida en Jesucristo. Que el Señor verdaderamente nos ayude también a vivir con gratitud, porque acá dice el versículo 1, con acción ¿de qué? De gracia. Y tener acción de gracia es recordar lo que Jesús ya hizo en nuestra vida. Es recordar que Él ya nos salvó, que Él ya nos limpió, que Él ya nos purificó, que Él ya perdonó todos nuestros pecados y lo arrojó, dice la palabra, a lo más profundo del mar. Que Él ya nos recuerda que cuando nos acercamos delante de su trono, Él nos ve como justas delante de su presencia. Eso es tener gratitud en nuestro corazón. Gracias, Jesús, por la salvación tan grande que me has dado, que me has concedido. Esa salvación que ni tú ni yo, con todos nuestros esfuerzos, nunca la podríamos conseguir. Nunca lo podríamos conseguir. Y vamos a pasar al versículo 2. Que Dios le bendiga. Ahí veo sus comentarios. Milton, Darla, Dani, que Dios te bendiga por estar escuchando la palabra del Señor. Dice el versículo 2, que lo hemos visto un poquitito mientras íbamos hablando, que debemos orar por los reyes. Pero no quiero dejar de lado esta partecita porque me pareció muy importante. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, por todos los que están en el poder, en el gobierno, en las autoridades, también debemos orar por ellos. Y yo me preguntaba por qué Pablo le pide a la iglesia de Éfeso que orara por los que estaban en autoridad, en eminencia, ¿sí? Sabemos que en ese tiempo estaba gobernando Nerón, y Nerón fue uno de los reyes o gobernantes más crueles, despiadados, que mató a muchos cristianos. Y Pablo pide, ora por Nerón para que conozca a Cristo, le dice a la iglesia de Éfeso. Y así también nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, orar por nuestras autoridades, por los que están en eminencia. Y un comentarista decía que ¿por qué debemos orar por ellos? Porque muchas veces los gobernantes, los que están en el poder, con sus malas decisiones que toman, hacen que el pueblo de Dios, como los inconversos, ¿sí? Se conviertan en personas llenas de desánimo, ¿sí? Llenas de desánimos con frecuencia. Frecuentemente las personas nos desanimamos por las decisiones malas, corruptas que vemos en el gobierno. Y yo creo que Pablo tenía fe en su corazón también de decir, Nerón se puede convertir al Señor. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo para orar por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, por las autoridades? Que el Señor verdaderamente nos ayude a tomar un tiempo para poder orar. Y a continuación es extraordinario porque dice el mismo texto, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y la palabra quieta ahí en el griego significa a la ausencia de perturbaciones externas. Y reposadamente significa con la ausencia de conmociones internas. Es decir, que cuando nosotros oramos por los reyes, por todos los hombres para salvación, la iglesia va a experimentar lo que dice acá. Quietud
que significa ausencia de perturbaciones externas. Y también dice reposadamente, la ausencia de conmociones internas. Y vamos a aplicar un poquito esto que hemos aprendido. Yo me preguntaba aquí, ¿cuándo fue la última vez que oré por las autoridades? ¿Cuándo fue la última vez que me tomé un tiempo para interceder, para rogar por la salvación de sus almas? Mi corazón se mueve a misericordia al recordar que el gobernante, la autoridad, sea quien sea que está en el poder, tiene el mismo problema que cualquier persona que está en esta tierra, y es que es un pecador. Es un pecador. Y necesita a Cristo, como tú y yo también lo necesitamos. No porque tenga poder, porque tenga riquezas, porque posea muchas cosas materiales en este mundo, no significa eso que él o ella no necesita la salvación, la vida eterna, y no necesita a Cristo. Según Pablo, dice que los reyes y autoridades son carecidos y necesitados de lo espiritual, de la vida eterna. Y si tú y yo tenemos a Cristo, amigo, créeme que somos mucho más abundantemente bendecidos que los reyes y autoridades que están llenos de poder en material o en lo que tiene que ver con esta tierra. Y para continuar, dice allí, en toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. Para ir terminando, y vamos a ver, porque vamos a ver únicamente hasta el versículo 3, si no se hace muy largo el video. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y en toda honestidad. Y quiero terminar con esta partecita. En toda piedad significa esto en el original, anótalo. Indica que ya era necesario hacer un llamado para volver a una vida santa, que había sido afectada en ese tiempo en la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, es necesario que vuelvas a caminar en santidad, iglesia. Es necesario que dejes de pecar y de fallar a Dios. Y la palabra honestidad significa reverencia moral y dignidad delante de los hombres, Cuando nos habla de piedad, nos habla de una vida santa delante de Dios. Y cuando nos habla de honestidad, nos habla de una vida moralmente buena delante de los ojos de los hombres. Y para terminar, hoy, ¿cómo está tu vida? Hoy, ¿cómo está tu vida delante de los ojos de Dios? La iglesia de Éfeso, amigo, estaba fallando en santidad. Estaba pecando y estaba ofendiendo a Dios. Hoy, ¿cómo te encuentras tú? Hoy, ¿cómo me encuentro yo? Que el Señor verdaderamente nos ayude a caminar y a crecer en santidad. Y quizás hoy te preguntas, ¿cómo hago para crecer en santidad? ¿Cómo hago para dejar de pecar y de vivir en libertinaje y de vivir una vida que a Dios no le agrada? Primero, quiero decirte que si no conoces a Cristo, hoy es el día aceptable. Y si Jesús está morando en tu vida, la única forma de crecer en santificación es mediante la comunión íntima con nuestro Dios. ¿Y qué es esto de la comunión íntima? Leer tu Biblia todos los días, meditarla, estudiarla y escudriñarla. No hay otra forma mágica de crecer en santidad, sino en la comunión íntima con nuestro amado Señor. ¿Qué conducta? Hoy quiero que juntos hablemos un poquito de esto. ¿Qué conducta o qué pecados debes dejar para volver a agradar a Dios?
Dios, a través del Espíritu Santo, siempre nos mostrará qué es lo que estamos haciendo mal. Y tú y yo sabemos en nuestro corazón y en nuestro espíritu lo que está mal delante de los ojos de Dios. Y si tu espíritu ya está apagado, no te está confrontando, créeme que ni tu propia conciencia te va a dejar tranquila, porque la conciencia también acusa al pecador. Hoy quiero animarte a que si estás fallando a Dios, si estás pecando, si le estás ofendiendo, puedas venir a los brazos de Cristo. Cristo a ningún pecador arrepentido y quebrantado nunca lo va a despreciar. Él está dispuesto a abrir sus brazos de misericordia y abrazarte. Hoy es el día que puedes venir a Él. Hoy es el día aceptable para que puedas acercarte nuevamente y caminar conforme a Dios le agrada. Deseo y anhelo que esta porción de la palabra haya sido de bendición, de ánimo y de gran fortaleza para tu vida. Pronto voy a estar leyendo sus comentarios. Gracias por cada persona que ha comentado y que Dios les bendiga a cada uno. Brenda, que Dios te bendiga. Tebol, Dios te bendiga. Isabel, estaré orando por tu vida, que Dios te bendiga. Y Nacho, que el Señor te bendiga. Luego voy a estar allí comentando, sí, o respondiendo sus comentarios. También quiero comentarles que pueden encontrar unos videos en YouTube que sean de ánimo y de bendición también para sus vidas. Estoy como Abby Pereira y simplemente es mi deseo que todo sea de gran fortaleza y de ánimo para sus vidas. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Nos vemos en la próxima transmisión para continuar con este hermoso capítulo, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga.